Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 35 y filosofando. Filosofando y listo para que concluyamos este rápido y pequeño capítulo de los padres apologistas. Únicamente los separamos en dos grupos para seguir con la historia de la filosofía a través de la Edad Media. Ya finalmente nos estamos acercando a uno de los grandes primeros nombres, no solo de la época, sino de toda la historia de la profesión. Pero no estamos ahí todavía. Por lo pronto vamos a detenernos en un par de sus precedentes, de algunos de los que vinieron antes que él, y que indiscutiblemente después de conocerlos entenderán que fueron vitales para el desarrollo de lo que sería el pensamiento de grandes pensadores como San Agustín y Santo Tomás. Continuando con nuestra lista de padres que comenzaban a crear algo similar a la escuela filosófica del cristianismo, nos encontramos con San Ireneo. Ireneo, quien nace en 125 en Asia Menor, nace en Esmirna. Esmirna, que es un lugar conocido porque su obispo se llama Policarpo. Policarpo, quien no solo fue profesor de San Ireneo, sino que había sido un discípulo directo de San Juan. Ireneo estudiaría bajo Policarpo y llegaría eventualmente a ser obispo de León, eventualmente muriendo como mártir, aunque de esto se desconoce poco. Ahora bien, sabemos a quienes nos gusta la historia que el título de ser obispo de León es un título gigante, ¿no? A fin de cuentas, es uno de la línea directa hacia el posible camino de convertirse en papa, cosa que no sucedió, pero podemos ver la posición que tenían tanto Policarpo como Ireneo en su época. Para Ireneo, la filosofía era una pérdida de tiempo. No solo era una pérdida de tiempo, sino que era un acto peligroso que llevaba a un sinfín de errores y riesgos de pérdida para aquellos que se arriesgaban a entrar en ella. El peligro que Ireneo veía en la filosofía principalmente salía de la tendencia de los filósofos de juntar filosofía y fe, particularmente de los gnósticos, ya que la única verdadera forma de entender a Cristo para Ireneo era a través de Cristo, no a través de otras cosas, lo cual básicamente se traducía en su momento a las Sagradas Escrituras. Cabe agregar que Ireneo consideraba la reencarnación como falsa y una idea de que la ley moral era redundante y no teníamos por qué estar preguntándonos mucho sobre eso, ya que no era más que un complemento de la ley natural. Ley natural que, por supuesto, había sido predeterminada por Dios. Para Ireneo, los únicos verdaderos filósofos que habían alcanzado algún tipo de conocimiento eran los apóstoles. Los apóstoles, porque precisamente ellos no pretendían superar los límites que Dios había impuesto a su conocimiento. Los apóstoles no iban buscando, para Ireneo, más información más allá. Sencillamente estaban dispuestos a escuchar y a través de su fe y su predisposición, una vez que las verdades divinas se le fueron reveladas, los apóstoles estaban ahí para escucharlas. Eso, para Ireneo, es el camino correcto de la filosofía. Un aporte interesante de Ireneo, dentro de su rechazo masivo a todo, es la unificación del alma y el cuerpo. Para Ireneo, el hombre es un compuesto de estos, y el espíritu es parte del alma que a su vez es parte del cuerpo. Es decir, el espíritu no es algo sagrado que se le brindó al hombre, sino que es una parte suya, al igual que su mano y su pie. Pero por lo mismo, el espíritu, al igual que la razón, al igual que el cuerpo humano, no era productor o causante del mal, porque para Ireneo, si el cuerpo fue creado por Dios, que es perfecto y es divino, una creación directa de Dios no podría llevarnos al mal. Lo que nos lleva al mal tendría que ser algo que se nos haya otorgado, pero que no sea parte de nosotros. ¿Qué sería esto? Bueno, para Ireneo, esto sería la libertad. La libertad que no es parte de la creación divina, sino que es un privilegio que se le otorga al humano. Es algo que en su abuso o en su exceso fácilmente
nos llevaba al mal. El mal surgía porque se nos otorgó esto, porque abusamos de esto, no porque fuera parte de la creación. Ahora bien, si bien Ireneo criticaba todo, hay tres puntos principales que criticaba, particularmente de los gnósticos. Y a lo mejor estos pueden ser puntos que a ustedes les puede haber llamado la atención en los episodios nuevos, los más recientes, porque son los que más contradicen el dogma católico que nosotros tenemos hoy en día. Por ejemplo, la distinción entre Dios y Dios creador. Para Ireneo esa era una distinción sin sentido. El segundo punto con el que Ireneo más combatía era con la probabilidad de las realidades intermedias entre Dios y la creación, estos puntos medios, este mundo de las ideas al cual podemos aspirar, pero no llegar a Dios, las ideas de los ángeles y dioses subordinados que nos daban a comunicar. Todo eso, para Ireneo, era basura. Asimismo, como el carácter esotérico de Cristo. Para Ireneo, Cristo era la palabra. Y ya, no hay que buscarle más. Lo que sabemos de Cristo, lo que sabemos de Dios, es lo que Cristo y Dios nos reveló. Y por consiguiente, es lo que deberíamos saber hasta que nos revele más. En pocas palabras, Ireneo cree que todo lo que hacen los gnósticos está mal. Y esto es porque creen que la fe es la fuente de la inteligencia, dejando de lado la revelación divina. Pero ojo aquí, una persona totalmente atea, totalmente escéptica, vería la idea de que la fe es la fuente de la inteligencia también como algo malo, pero desde un punto de vista totalmente opuesto al de Ireneo. El de Ireneo es el problema de pensar que con suficiente fe se puede aspirar a aumentar la inteligencia. Eso no es decisión tuya, diría Ireneo. Eso es decisión de Dios, quien te puede ayudar a saber más, pero tú no puedes pretender a saber más de lo que sabes. Y más importante, no puedes pretender saltarte los límites que te ha impuesto Dios. 5 años después del nacimiento de Ireneo, nacería Tasiano. Tasiano, siendo un estudiante de Justino, que a diferencia de su profesor, rechazaba fuertemente a los griegos y se enfocaría en, valga la redundancia, enfocarse en su teología, para después unirse al gnosticismo de Valentino y finalmente terminando como un hereje al crear su propio movimiento denominado el encratismo. El encratismo estaba en contra de cualquier interacción sexual y o matrimonio. Para Tassiano, el fin a largo plazo de su movimiento era la erradicación completa de la especie humana, especie que consideraba hija del pecado y por consiguiente había que acabar. Él también practicaba limitantes como la prohibición de la carne y del vino, reprochaba fuertemente a la figura de Adán y rechazaba la inmortalidad y posible encarnación del alma. Todo esto para señalarles que esto es una época donde la gente estaba atacando en todas direcciones. Hay quienes atacaban a los que querían conciliar la fe con la inteligencia, con la sabiduría. Habían quienes que atacaban a los aspectos más dogmáticos de la fe. Todo estaba sobre la mesa. Y es importante entender estos movimientos y entender estas discusiones para ver de dónde surge, digamos, el eje ganador. ¿Cuáles son las ideas que se conservaron y por qué se conservaron? ¿Cuáles de esas ideas siguen existiendo hoy en día para nosotros y cómo afectan nuestras decisiones? ¿Qué tanto basamos nuestra vida personal y nuestras decisiones políticas, a lo mejor en una idea que no fue más que una discusión durante el siglo III? Vale la pena discutirlo. Ahora bien, aquí hay tres frases de Tassiano que leeré. Muere al mundo, desechando su locura, vive para Dios, rechazando por medio de su conocimiento tu viejo modo de ser. No fuimos creados para morir, sino que morimos por nuestro pecado. Nos perdió nuestro libre albedrío y hemos quedado esclavizados los que éramos libres por el pecado, hemos sido vendidos. Nuestra alma no es por sí misma inmortal, sino mortal, pero es también capaz de la inmortalidad. Si la conoce la verdad, muere y se disuelve con el cuerpo, pero resucita luego, justamente con el cuerpo, en la consumación del mundo, pero recibe como castigo una muerte inmortal. Tassiano es mucho más parecido a la noción
del creyente de Dios del Viejo Testamento, donde la humanidad parece ser no un error porque Dios es perfecto, pero sí una desafortunada coincidencia, una consecuencia no considerada por el creador que es perfecto. No hay que entrar mucho en eso. Finalmente, el último padre apologista del que estaremos hablando es de Tertuliano. Tertuliano, quien nace en 160 en Cartago, es el primero de los grandes filósofos africanos de los que estamos hablando. Es hijo de un exitoso centurión, de un soldado, estudia derecho y es un abogado destacado hasta el año 193, cuando se convierte al cristianismo y ahí decide dedicarse por completo a defender la ortodoxia y el cristianismo. El carácter del pensamiento de Tertuliano se puede entender con la idea de que para él la herejía nace de la filosofía, es su hija legítima. Él resumen en los artículos de la fe cristiana lo que es más que suficiente para la salvación humana y que nada de lo que es necesario para eso se puede comprometer ante la filosofía. Él proclama, la muerte de Dios es creíble simplemente porque es insensata. Sin embargo, introduce una reflexión profunda en el seno de una fe cuyo contenido, según él, se haya garantizado por su absurdo. El cristianismo es una sabiduría, pero es opuesta a la humana. Ahora bien, otra gran importancia del movimiento tertuliano ante el cristianismo moderno es que es él quien comienza a incorporar el latín dentro del cristianismo, dentro de sus momentos importantes, dentro de sus rezos, dentro de su estudio interno. Si durante un tiempo solo se podía leer la Biblia en latín, es consecuencia directa de los movimientos de Tertuliano. Pero no es esta la única gran influencia o el único gran efecto que tendría Tertuliano ante el cristianismo. Todo lo contrario. Tertuliano es probablemente el filósofo más importante de este bloque por su incorporación del concepto de la divina Trinidad. La idea de que hay un Dios que se divide en tres partes que existen simultáneamente sin la necesidad de la transespiritualización del cuerpo, era algo que te podía haber matado en esa época, por decirlo. El decir que Dios simultáneamente fue Dios Padre, pero fue Cristo y que murió, era algo sumamente atrevido. No solo eso, sino que había un aspecto no humano, no divino de Dios, sino que algo etéreo, inalcanzable, conocido como su voluntad, descrita principalmente a través de la figura de una paloma blanca. Pues sí, ese sería el pensamiento teológico incorporado por Tertuliano dentro del cristianismo ¿qué esto qué es? Del siglo III o del siglo II. Para Tertuliano, el logos de Dios es Dios y se debe considerar como Dios, pero en sentido derivado y sin considerar al Hijo como coetáneo con el Padre. Esto de nuevo es la separación de la Trinidad. Es entenderlos como lo mismo, pero no simultáneos y que no se tocan. Hay una subordinación implícita en las tres órdenes de Dios, pero a la vez Dios es los tres simultáneamente. Eso es un concepto filósofo, pero también es un concepto difícil, que queda abierto y no es aterrizado por Tertuliano. Sin embargo, es un concepto que va a ser tomado y evolucionado por San Agustín. No solo eso, San Agustín utilizaría esto y la idea del tiempo para justificar la existencia de Dios. Entonces, aunque Tertuliano no hace todo lo que puede hacer con sus ideas, sí deja suficiente tierra para arar, para que otros jardineros más talentosos puedan cosechar años después un dogma interesante. Increíblemente, Tertuliano escribiría sus puntos más importantes acerca del cristianismo cuando se concentró en ir en contra de él, porque hubo un momento en el que Tertuliano formó parte de un movimiento nuevo que no hemos mencionado, pero que mencionaremos ahora, llamado el montanismo. El montanismo no es tanto un cisma ni una herejía en sus inicios contra el cristianismo,
sino es más una interpretación diferente, una interpretación más práctica. El montanismo expresa el dilema que se da en la iglesia entre la concepción legalista, la concepción de qué parte es fundada por los humanos, qué parte son reglas hechas por practicidad y por control societal, y qué parte está fundamentada en la vida cristiana y en los valores de Dios. El montanismo es este movimiento que da el paso de decir, sí, aunque Dios dice esto, esto y esto, para que la iglesia funcione y para que la iglesia cumpla su rol regidor dentro de la sociedad, hay que tomar decisiones prácticas. Yo diría que se puede hacer una línea recta entre el cobro del diezmo y las frases de Tertuliano, ya que él sería el principio, el primero en utilizar la autoridad de la iglesia como criterio de verdad. Su posición sostiene que el depósito de la fe descansa exclusivamente en la Iglesia Universal. Esto, después sería una frase de la Iglesia Católica que sería revelada en contra del protestantismo. Pero recordemos lo que está diciendo aquí. Alguien en algún momento tuvo que decir, va, Dios es lindo, Dios es libre, Dios es ABC, Dios retomó ideas de Platón, Sócrates era cristiano, puedes decir todas estas cosas. Y nadie te va a decir mucho, pero decir, ok, tenemos el poder para poner las reglas del juego y nosotros vamos a determinar la ley, no porque Dios lo diga, sino porque es necesario hacerlo. Uf, parece un movimiento sumamente atrevido. No sé si admirable y no sé si haya sido un neto positivo para la sociedad, pero indiscutiblemente habla de un nivel de pensamiento crítico y rebelde para la época, porque sí, ahorita nos puede parecer lo más pro status quo y menos atrevido decir como, ah, hay que hacerle caso a la iglesia. Pero en su momento era muy atrevido decirlo, es decir, la iglesia tiene este don. No olvidemos que también esta es una época de movimientos políticos fuertes y donde cualquier pequeño intento de luchar contra la autoridad determinada era una condena a muerte. Cuando la gente habla de la Edad Media como una época sin pensamiento y una época sin avance filosófico, a mí me enoja por estos momentos. Porque para bien o para mal, hubo un proceso de dialéctica dentro de esta época. Para bien o para mal, hubo cristianos que dijeron, uy, vámonos hacia los griegos, ¿no? Tenemos a un Justiniano que dice, oye, las nociones de Platón son tan cristianas que me atrevería a decir que Sócrates es cristiano. Y por otro lado, vamos a tener gente como Tertuliano que va a decir, o no solo como Tertuliano, sino como el anterior que acabo de mencionar, ¿cómo se llama? Tesi, una disculpa, se me fue mi nota. Perdón, normalmente corto esto, pero tengo una idea que no la quiero perder. Tasiano. Simultáneamente tienes a Tasiano por un lado diciendo todo lo que dicen los griegos es malo y cualquier intento de escucharlos va a ser una distracción. Y vas a tener otros que te van a decir cualquier intento de filosofía es ser hereje. Pero ¿qué crees? Esa misma persona terminó siendo hereje porque no habían reglas del juego establecidas. No se había visto a la iglesia como este hegemón indiscutible. Y después perderá esta figura también. ¿Y qué pasará? Tendremos el renacimiento, vamos a tener este despertar, esta ilustración donde decimos, oye, estas reglas del juego siempre porque las elegimos. Hoy en día para nosotros, como amantes del conocimiento, como si estás en el capítulo 35 de este podcast, es que mínimo te gusta explorar ideas nuevas. Estamos aquí discutiendo ideas pasadas y de por qué hay estados que no son laicos, pero olvidamos ver el aspecto del pasado que llevó a que las cosas fueran así. Por eso es que tenemos que estudiar a la patrística y la filosofía de la Baja Edad Media. Por eso es que no me voy a ir de este tema pronto. Eventualmente llegaremos a Kant y a Hegel y la pasaremos genial con Nietzsche y Marx. Pero ahorita, si queremos, realmente pretendemos mejorar nuestro mundo a través de nuestro estudio, nuestro conocimiento, tenemos que reconocer todo el conocimiento. No podemos decir, ah, estos cristianos, meh, no les hagas caso. Brother, es 1000 años de historia. Los vamos a estudiar. ¿Qué parte de la historia que hoy forma parte del status quo te gustaría conocer más a profundidad que humildemente podemos decir hoy en día no sé suficiente para entender de dónde viene?
los dejo con esa pregunta. Muchas gracias por escucharnos. Si pueden dejar un comentario, estas 5 estrellitas, todo eso siempre es bienvenido. Un abrazo.